Señores, su majestad del fútbol y la lucha por la gloria. Arrancó la final única. Arrancó Guaraní Olimpia. Esta noche uno de los dos va a gritar campeón. Tira Recalde, mira fijamente la pelota. Va Recalde. Sergio rebote. La sacó al córner Benítez. Una bomba. Soltó el pollo y Recalde. Desactivada por Gaspar Servios. Va Cecilio Domínguez. Cecilio centro. Una mano. Penal. Penal para Guaraní. Pitó Juan Gabriel Benítez. No tuvo dudas Benítez para sancionar. El grito lo escuchamos absolutamente todo. Le va a pegar Javier, que no retrocedió demasiado. Está a un paso. Va Javier Báez. Le pegó afuera. Javier Báez se remató afuera y el partido continúa 0-0. Había sido infalible Báez en todas las ocasiones, lo aguantó Aguilar. Alta y quita Javier Báez, insiste Rodrigo, picó hasta el fondo, centro, Servio. Servio se quedó con la pelota, llegó Rodrigo. Rompió líneas y todo valía, porque se quedaron mirando y observando líneas, pero esa pelota todavía estaba dentro del campo de juego. Merlini que toca para Bobadilla, cruzó para Merlini, marca Polenta, sigue Bobadilla para Maná, le pega. ¡Gol! Guaraní acaricia la estrella número 12 de su historia. Guaraní cotiza en lo más alto al cierre del 2020. Va Javier Báez, espera Villalba. Vino el centro, golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Báez! ¡Gol! Guaraní, Javier Báez y su revancha. Había fallado el penal, atropelló y convirtió. Guaraní golpea, castiga duro. Guaraní acaricia el campeonato. Torres y el córner, pelota pasada arriba. Antonio no puede direccionar, le quedó a Otálvaro, solo Pollo tira. ¡Gol! Banderín levantado de Milciades Saldívar. Bueno, aquí está la acción. Otálvaro tomando la segunda pelota, el rebote. Después, el remate. Y a ver, ¿dónde estaba el pollo? Me parece que termina habilitando el... A ver, el número 2. Señores. Lo descontó el pollo Recalde. Va Roque, va Recalde, va Antolín, va Richard, centro. Golpe de cabeza de Antolín que se desvía. Otro tiro de esquina. Aquí está la acción. La acción involucra a Javier Báez. Se lo escuchó decir. Báez. No. Sí, Javier Báez. A ver. El árbitro del partido es llamado por Carlos Paul Benítez para ir al monitor para revisar. Señores, es penal para Olimpia. Retrocede, mira fijamente la pelota. Va Silva, penal para Olimpia. Silva tiró. ¡Gol! Alejandro Silva de penal. Busca Cecilio de pecho para Bobadilla. Va Bobadilla. Marca Otálvaro. Que siga, dice el árbitro. Finalmente va a amonestar el árbitro a Otálvaro. Roja para Otálvaro. Roja para Otálvaro. Olimpia se queda con 10. Bueno, y se agarra de la cabeza y seguramente los hinchas de Olimpia, ni hablar lo que estará pensando Gorosito. Señores, serán los penales.
La ruleta rusa de los penales definirá el campeón Clausura 2020. Va Silva, le pegó Silva, ¡gol de Olimpia! Silva otra vez volvió a descolocar a Sergio. Tira Báez, que había fallado en el primer tiempo. Báez, gol de Guaraní. En penales, Olimpia Guaraní 1-1. Polenta de zurda, va Polenta, gol. En penales, infartante definición, va Benítez, le pegó Alfredo Aguilar. Alfredo Aguilar atajó volcado sobre el costado izquierdo. Se agiganta la figura de Alfredo Aguilar. Tito Torres, 2-1 está el marcador. Tercer penal para Olimpia. Tito Torres, Sergio, se adelantó, dice Tito Torres. Lo va a revisar el VAR. Decide cambiar en cuanto a... Y sí, se adelantó. Va Tito Torres. Torres le pegó. ¡Gol de Olimpia! Torres convierte. Tercer remate penal para Guaraní. Morel le pegó. ¡Gol! Guaraní sigue vivo. Domingo le va a entrar de derecha. Va Nico Domingo, tiró en el travesaño. En el travesañño. Falló Nico Domingo y Guaraní tiene la posibilidad de empatar la serie. En el medio de la portería, Alfredo Aguilar. Va Florentín. ¡Gol de Guaraní! Florentín al medio del arco y la serie. Sergio en el medio de la portería. Ortiz de zurda, Ortiz tiró. ¡Gol de Olimpia! Ortiz. Olimpia 4, Guaraní 3. Merlini para empatarlo. Va Merlini. ¡Gol de Guaraní! La serie empatada 4-4. De a 1. Va Brian, le pegó. Olimpia vuelve a tomar la delantera. Se ladea para pegarle de derecha a Bobadilla. Olimpia campeón. La 45 es de Olimpia. Señores, Olimpia en la tanda de penales le gana a Guaraní. Olimpia es el campeón. Lo festejan los futbolistas en la cancha. El tiro de Bobadilla pegó en la parte superior del travesaño. Olimpia que se rearmó. Olimpia que en este tramo final concentró. Gorosito había tirado una frase después de la derrota frente a Libertad. En 10 días podemos ser campeones. Y Olimpia que ganó el clásico en la tanda de penales. Olimpia hoy también en penales supera a Guaraní después de estar 2-0 abajo. Enorme Olimpia por